Bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es el pastor Luis Varías del Ministerio El Tabernáculo de David aquí en la ciudad de Coco. Hoy haciendo un pequeño análisis de la escritura, de la palabra de Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis. Y me llama mucho la atención porque como cristianos en el libro de Apocalipsis encontramos un mensaje que Dios le reveló al apóstol Juan cuando él estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hablaba de 7 mensajes distintos a 7 iglesias que había en ese tiempo. Entonces, la palabra de Dios nos empieza hablando primero en la iglesia de Éfeso. Y Éfeso tenía algo bien particular. En primer lugar, dice en el verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Número 2 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, empieza siempre este capítulo 2 dando realce o importancia a las cosas buenas que hacemos siempre como cristianos, y creo que aún en la vida secular nosotros tenemos que entender algo. Siempre cuando vamos a tener un tipo de conversación y queremos que la conversación fluya y que haya una comunicación positiva, siempre empezamos con lo bueno, porque siempre como pastores principalmente queremos decirle al pueblo de Dios qué es lo que están haciendo bien, ¿verdad? Cuando hay algo que corregir. Y la palabra de Dios nos da el ejemplo claro en la iglesia de Éfeso. Primero empieza diciéndoles: conozco tus obras. Quiere decir que Dios conoce cada una de las cosas que nosotros hacemos. Todo es claro para Él. Conoce el arduo trabajo, dice, y la paciencia. Había mucho trabajo en la iglesia de Éfeso. Había mucha paciencia y no soportaba lo malo. Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia que no tolera la injusticia. Después decía: también has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero ahora bien, todo eso está bien, pero ahora donde viene hay un pero, me dicen así, ¿verdad? Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que había sucedido con la iglesia de Éfeso? Hacían muchas cosas buenas, muchas cosas necesarias en el cuerpo de Cristo, pero principalmente la queja o lo más que Dios estaba recalcando en este día era que habían olvidado su primer amor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del primer amor? El primer amor es cuando nos inspiramos, cuando estamos tan enamorados, estamos tan agradecidos que lo único que anhelamos es agradar a Dios con cada una de nuestras acciones. Le ponemos todo el corazón, todo el alma, todo el espíritu, todo el ser, ¿verdad? Nos apasionamos por lo que hacemos. Eso es vivir en el primer amor. ¿Qué sucede? Más adelante seguimos trabajando, pero ¿qué sucede? Es que ya hacemos las cosas ya con un poquito más mecánicamente. Ya hacemos las cosas porque sabemos que tenemos que hacerlas. Porque sabemos de que como cristianos, en primer lugar, tenemos que guardar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar lo que la gente pueda pensar de nosotros. Pero Dios no busca el hecho de que nosotros estemos más preocupados en dar un buen testimonio, sino principalmente en que estemos enamorados de Dios. No me malentienda, no me refiero a que dar buen testimonio sea malo, sino el hecho de que Dios está más interesado en lo que Él piensa de nosotros que lo que la gente piensa de nosotros. Contrario a esto, que es lo que vemos en estos últimos días, es que los seres humanos, los cristianos, estamos más preocupados de lo que la gente pueda pensar de nosotros. Nos llama mucho más la atención lo que la gente opine o crea de nosotros que lo que Dios mismo piense. Y ese es el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia ocupada, era una iglesia que hacía muchas cosas, pero ya el amor directamente por agradar a Dios se había ido. Todo estaba mecánicamente. En esta tarde esa es una pequeña reflexión para seguir buscando de Dios, pero que volvamos a ese primer amor. Hagamos lo necesario para tener pasión por Cristo Jesús. En el nombre de Jesús yo creo que podemos alcanzarlo y que podemos hacer las cosas y disfrutarlas primeramente, porque con amor todo se disfruta. Sea bendecido en esta tarde. Le saludo el pastor Luis Varías del Ministerio El Tabernáculo de David aquí en la ciudad de Coco. Bendiciones. Yeah.